luciferinos, constituyeron un grupo fundado por Walterio Lález. Defienden que Lucifer y sus ángeles representaban el conocimiento y la sabiduría. Donde es todo lo contrario, representan la astucia de un ser maligno, que quita toda capacidad de pensar. Y los vuelve títeres ignorantes. Mantenían que la visión que daba de ellos la Iglesia era injusta. Esta sociedad, que pretendía ser indagadora del conocimiento y se manifestaba totalmente contraria a los postulados de Roma, se extendió en Países Bajos, Alemania, Austria, Francia e Inglaterra. E hizo muchos estragos. Para la perdición de las almas, los que sirven a estas logias solo son resentidos, que están heridos, y no saben cómo canalizar su dolor. Reclutando personas soberbias y desobedientes, solo porque no quieren cumplir los preceptos de Dios. Al final, si no renuncian a esto, mueren tristes y desamparados. No debemos confundir a los lusitenos con los seguidores del llamado, portador de la luz con Satanás, que es la entidad maléfica por excelencia. Frente a la Iglesia establecida hay dos corrientes diabólicas, la teórica, intelectual y reflexiva, marcada por el luciferismo, y la práctica, mundana, terrenal, dictatorial y jerárquica, en manos del satanismo. El satanismo postula atacar a la Iglesia, invertir sus símbolos y profanar sus templos. Persigue, simple y llanamente, mantener una línea de actuación totalmente contraria a los preceptos de Dios. El luciferismo buscaba la perdición de las almas, el entendimiento. Partió de la base de que Lucifer se enfrentó a Dios por su negativa a entregarle la sabiduría y el libre discernimiento y albedrío. Defendía que el ser humano es en sí mismo una representación de Lucifer, ya que posee los sentidos, las emociones, la sensibilidad, la psiquis y los sueños. Como aquel, busca entender para qué ha venido al mundo, intenta comprender quién es Dios y requiere de una libertad, pero Lucifer les da una interpretación errónea de la verdadera libertad. No debe extrañarnos que, con postulados como los anteriores, Dan Brown plasme a través de su relato la idea de que los Illuminati en cierta forma tienen una vinculación luciferista, dado que buscan el conocimiento, en este caso defendiendo la supremacía de la ciencia por encima del dogma. Ahora bien, salvo contados casos, debemos dejar claro que el luciferismo no recurre, como si lo hace el satanismo, a la violencia y a la transgresión de las leyes gubernamentales y civiles. Los conciencianos, enemigos de la Iglesia. Aunque en teoría era una asociación de pensadores progresistas, todo parece indicar que en su interior se albergaba un grupo secreto de notable influencia librepensadora, que en realidad nadie piensa libremente, todos estamos influenciados por algo. Que muchos han visto con un talante satanista en tanto negaban la existencia de Dios. En realidad se trató de un grupo protestante de influencia local, que en 1764 redactó en París unos estatutos bastante explícitos respecto de sus creencias, la no existencia de Dios, ni tampoco la del demonio. Pero fue un fracaso, porque Dios seguía transformando corazones. Los concienciarios creían que era preciso despreciar a los miembros de la Iglesia, a los que consideraban manipuladores. Defendían que la ciencia y la razón debían reemplazar a los sacerdotes y magistrados, al final muchos de ellos pidieron insacerdote antes de morir. Su filosofía de acción era, vivir honestamente unido a una conciencia global del todo, dejando de lado lo que marcaban los libros sagrados, en especial la Biblia que, según ellos, estaba llena de fábulas y contradicciones. Pero algunos que leyeron la Biblia con humildad, reconocieron que si era la verdad y llorando fueron donde sacerdotes a confesarse. No dañar a nada ni a nadie, salvo que fuera preciso, dar a cada uno lo suyo y lo que en justicia le corresponda. Influenciar en los estamentos dominantes para conseguir clarificar la sociedad, haciéndole entender que aquellos conceptos que la Iglesia pretendía imponer al hombre, donde es todo lo contrario, la Iglesia busca que el hombre sea libre y los masones callar lo que no les conviene. Como familia y matrimonio, no eran sino cortapisas para la felicidad y elevación del ser humano. Los decembristas, conspiradores aristócratas. De nuevo se trata de un grupo presuntamente secreto y de carácter local, aunque supuestamente influenciado por seguidores del espíritu de la sociedad Illuminati. Estaba conformado por nobles revolucionarios rusos, que cuestionaban el absolutismo del zar y propiciaban una monarquía constitucional. A través de los grupos que fueron creando y de su poder económico, lograron escalar posiciones en la política rusa. Proviene de la fecha de su Prime 3 levantamiento, el 21 de diciembre de 1825, para impedir el ascenso al trono del zar Nicolás II.
Esta sonada fue duramente reprimida y la sociedad decembrista se hizo todavía más oculta, sin embargo su actividad desde la sombra siguió latente. Fundaron varias sociedades secretas que dependían de la orden, como por ejemplo, Sociedad del Norte, Sociedad de los Eslavos Unidos y Sociedad del Sur. Se cree que más tarde se disgregaron en pequeños grupos conspiratorios. Los Hijos Blancos de Irlanda. Surge de un grupo local de conspiradores irlandeses cuyos primeros testimonios datan de 1761. Era una sociedad secreta que se había inspirado en la masonería, tanto para su organización como para intentar alcanzar determinadas esferas de poder político. Tuvo dos ramas, una más contemplativa y especulativa, que realizó coqueteos con el esoterismo y el espiritualismo iniciático, todas son ramas del satanismo, y otra mucho más dura, ansiosa de pasar a la acción en contra del poder establecido, para lo cual no dudaron en incendiar casas, derribar cercas y atacar a los grandes terratenientes, como reales terroristas. Conjuras secretas para mundos concretos. Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira, para que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazando todos los designios. Diego de Saavedra. La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Louis Dumour se ha culpado a las sociedades secretas de estar detrás de acontecimientos como la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de los levantamientos que propiciaron la independencia de los países sudamericanos, de la Revolución Soviética. Para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad. El 10 de enero de 2023. Para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad, o sea, diversificándola en una forma humanitaria supraconfesional y en otra interna cristiana. No puede mantener relaciones de dos especies con Dios, ni expresar su relación con el Creador con formas simbólicas de dos especies. Ello sería algo muy diferente de esa colaboración, obvia para el cristiano, con cuantos están empeñados en hacer el bien, aun partiendo de principios distintos. Por otra parte, un cristiano católico no puede compartir la comunión plena de la fraternidad cristiana y, al mismo tiempo, mirar a su hermano cristiano, desde la óptica masónica, como a un profano. Aun en el caso de que, como ya se ha dicho, no hubiera una obligación explícita de profesar el relativismo como doctrina, con todo, la fuerza relativizadora de tal fraternidad tiene en sí, por su misma lógica intrínseca, la capacidad de transformar la estructura del acto de fe tan radicalmente que no sea aceptable por un cristiano, para quien la fe es algo muy querido. Esta tergiversación de la estructura fundamental del acto de fe se realiza, además, por lo general suavemente y sin que uno se dé cuenta de ello. La adhesión firme a la verdad de Dios revelada en la Iglesia pasa a ser mera pertenencia a una institución considerada como una forma expresiva particular, al lado de otras formas expresivas, más o menos posibles y válidas también de la orientación del hombre hacia lo. La tentación de ir en esta dirección es más fuerte hoy porque responde plenamente a ciertas convicciones dominantes en la mentalidad contemporánea. La opinión de que la verdad no puede conocerse es característica típica de nuestra época y, al mismo tiempo, elemento esencial de su crisis general. Precisamente teniendo en consideración estos elementos, la Declaración de la Sagrada Congregación afirma que la afiliación a las asociaciones masónicas sigue prohibida por la Iglesia, y los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Con esta última expresión la Sagrada Congregación indica a los fieles que esta afiliación constituye objetivamente un pecado grave, y al aclarar que los afiliados a una asociación masónica no pueden acercarse a la Santa Comunión, quiere iluminar la conciencia de los fieles sobre una consecuencia grave que deben deducir de su adhesión a una logia masónica. La Sagrada Congregación declara al final que no entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba. A este propósito el texto hace referencia también a la declaración del 17 de febrero de 1981, que reservaba ya a la sede apostólica todo pronunciamiento sobre la naturaleza de estas asociaciones que implicase derogación de la ley canónica vigente entonces, Can. 2335. Del mismo modo el nuevo documento emitido por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en noviembre de 1983 manifiesta iguales intenciones de reserva sobre pronunciamientos que discrepen del juicio formulado aquí según el cual los principios de la masonería y de la fe católica son inconciliables, sobre la gravedad del acto de afiliarse a una logia y sobre la consecuencia que deriva de ello en orden a recibir la Santa Comunión.
Esta disposición indica que, no obstante las diferencias que puede seguir habiendo entre las obediencias masónicas, sobre todo respecto de su actitud declarada hacia la Iglesia, la sede apostólica encuentra en ellas algunos principios comunes que exigen la misma valoración por parte de todas las autoridades eclesiásticas. Al hacer esta declaración, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no ha querido ignorar los esfuerzos realizados por quienes han tratado de entablar diálogo con representantes de la masonería, autorizados debidamente por este dicasterio. Pero desde el momento que existía la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la opinión errada de que ya la adhesión a una logia masónica era lícita, ha considerado deber suyo darles a conocer el pensamiento auténtico de la Iglesia a este respecto y ponerles en guardia sobre una pertenencia que es incompatible con la fe católica. Solo Jesucristo es realmente el Maestro de la verdad y solo en Él pueden encontrar los cristianos luz y fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el bien verdadero.